El silencio del bosque se rompió con un leve resplandor azul. Uno de los sabuesos mágicos, con sus ojos brillando como faros etéreos, se detuvo en seco frente a la entrada de una cueva oculta entre raíces y sombras. Gruñó bajo, sus patas firmes contra la tierra. «Lady Xia», gritó una de los soldados. «El sabueso mágico ha reaccionado». En un instante, las tropas se reagruparon. La líder, firme y decidida, levantó su espada con autoridad mientras el resto de los lobos místicos comenzaban a rodear el lugar. «Aquí hay rastros de ellos», anunció otro, señalando con certeza. «Seguro están escondidos ahí». Las hojas crujieron bajo las botas, el viento cargaba tensión, y los sabuesos, como guardianes de otro plano, estaban listos para atacar. La cacería había comenzado. Los sabuesos mágicos, impulsados por su olfato sobrenatural, se adentraron en la penumbra de la caverna. Sus cascos etéreos apenas rozaban la roca agrietada mientras los soldados la seguían de cerca. «Atrápenlos», ordenó Lady Xia con voz firme. «Rápido». Las armas brillaron con determinación. Las guerreras se lanzaron cuesta abajo, pisada tras pisada, decididas a no permitir que aquellos relámpagos vivientes escaparan. En lo alto, Lady Xia permaneció erguida, los brazos cruzados y una leve sonrisa en el rostro. El sol se filtraba entre los árboles, iluminando sus cabellos dorados y convirtiendo las motas de polvo en destellos danzantes. Mientras las demás corrían detrás de los sabuesos, ella alzó la mirada al cielo con una expresión de tranquila confianza. Sabía que, con aquel poder feroz siguiéndola, nadie podría desafiar su mando, ni siquiera las criaturas mismas. Las hojas se agitaron con violencia, liberando al aire un puñado de pequeñas bayas rojizas. Un crujido seco anticipó lo inevitable, y entonces, como una plaga repentina, un olor penetrante se esparció por toda la entrada de la cueva. «¡Achis!», estornudó una de las soldados, llevándose el brazo al rostro. Los sabuesos mágicos, sensibles a todo lo que alterara su entorno, comenzaron a dar vueltas inquietos. Uno tras otro, también comenzaron a estornudar, resoplando con molestia mientras retrocedían. «¿Qué es este olor?», gritó otra guerrera, conteniendo otro estornudo. «¡Achis!». Las mujeres empezaban a tambalearse, irritadas por aquel aroma inesperado que parecía sabotear por completo su búsqueda. Las narices enrojecidas, los ojos llorosos, y la concentración hecha añicos. En la penumbra de la cueva, ocultos entre las sombras, quienes huían habían preparado una trampa sutil y efectiva. Tras escapar del túnel, nuestros protagonistas se detuvieron al borde de un claro cubierto de luz. El sonido de los estornudos aún resonaba a lo lejos, como ecos de una victoria silenciosa. «Uf, aquí deberíamos estar seguros», dijo Rena mientras se acomodaba el cabello tras la oreja. Xie-Pu, jadeando levemente por la carrera, apenas podía creer que lo habían logrado, murmuró. «El olfato de los canes es 10.000 veces más agudo que el humano, pero si usamos un olor lo suficientemente fuerte, podemos interferir con su sentido y evitar que nos rastreen». Su explicación era científica, precisa, pero también revelaba algo más. Había planeado esto desde el inicio. No fue suerte. Fue cálculo. Una mente brillante escondida tras un rostro sereno y una presencia que imponía, incluso en medio del bosque. Rena, aún recuperando el aliento, sonrió con un dejo de alivio y admiración. «Menos mal que pensaste que podrían enviarnos sabuesos mágicos». Él no respondió de inmediato, pero sus ojos brillaron con un leve destello de satisfacción. «Y gracias a que tú me diste información sobre los monstruos caninos, pude usar pimienta para defendernos», continuó él, con entusiasmo sincero. Durante un instante, la tensión se disipó. Entre ellos se formó un breve momento de complicidad. No solo habían escapado, habían trabajado como un verdadero equipo. Él con sus ideas prácticas y algo improvisadas, ella, con su conocimiento profundo y previsión táctica. En un mundo donde el peligro acechaba tras cada sombra, aquella colaboración espontánea podía marcar la diferencia entre vivir o desaparecer. Mientras él aún hablaba, sintió un leve tirón en la manga de su camisa. Una mano delicada, con dedos delgados y piel suave, se posó sobre su hombro. Él giró el rostro con cierta sorpresa, encontrándose con los ojos violetas de la joven, fijos en los suyos. No dijo nada. No hizo falta. En ese simple gesto,
tan breve como silencioso, había algo más profundo que palabras. Una advertencia quizás, o simplemente un recordatorio, debían seguir adelante. Y aún sin entender del todo el significado, él asintió. Ella se acercó sin decir palabra, acortando la distancia entre ambos con una suavidad casi irreal. Sus ojos cerrados, su respiración serena, y su rostro, cada vez más cerca del de él. Siepu se quedó inmóvil, con el corazón golpeando con fuerza bajo el pecho. Sus mejillas se tiñeron de un rojo evidente, y apenas alcanzó a murmurar. No entendía qué estaba ocurriendo. Y sin embargo, no se movió ni un centímetro. Rena retrocedió un poco, aún con las mejillas encendidas. Siepu, aún confundido por la cercanía de hace un instante, esbozó una sonrisa nerviosa. Fue entonces cuando un nuevo pensamiento invadió la escena, acompañado por un aroma insoportable. Solo que, no solo afectó a los sabuesos, murmuró Rena, haciendo una mueca mientras se tapaba la nariz. También a nosotros. Ambos se miraron, ahora conscientes del fuerte olor que los envolvía. El aroma que habían usado para desorientar a las bestias, también se había impregnado en ellos. Siepu soltó una risa resignada. Ojalá pudiéramos bañarnos. ¿Bañarnos? Repitió Rena, con expresión ingenua pero una leve curiosidad brillando en sus ojos redondeados. El silencio que siguió fue breve, pero suficiente para que la tensión se volviera aún más incómoda. Y justo en ese instante, sin previo aviso, los pantalones de Siepu cedieron, deslizándose hasta sus tobillos con un sonido seco y humillante. Un sobresalto. Un suspiro contenido. Siepu quedó paralizado, con la cara completamente encendida, como si la tierra misma lo hubiera traicionado. ¡Bah! ¡Mis pantalones!, gritó Siepu, cubriéndose con torpeza mientras intentaba recuperar algo de dignidad. Su rostro, ya rojo por la vergüenza, parecía a punto de incendiarse. Rena lo observó con la mirada ligeramente entrecerrada, sin apartar los ojos de él, completamente serena, aunque un leve rubor delataba su desconcierto. «Puedo ayudarte», dijo, con voz suave y directa. «A lavarte». Un silencio incómodo se posó sobre ellos como una brisa tensa, justo antes de que el corazón de Siepu comenzara a golpearle el pecho con fuerza, sin saber si correr o desmayarse. Antes de que pudiera reaccionar, una esfera de agua mágica envolvió por completo a Siepu, elevándolo del suelo como si hubiera quedado atrapado en una burbuja de limpieza forzada. ¡Ah! Gritó, entre sollozos y desesperación, mientras giraba dentro del vórtice líquido como ropa en una lavadora. Abajo, Rena observaba la escena con calma, las manos extendidas como quien supervisa su hechizo, y una expresión neutra que no ayudaba a calmar los nervios de Siepu. Era oficial, no había forma más humillante de recibir ayuda. Más adelante, el sol brillaba con fuerza sobre las formaciones rocosas del nuevo paraje que atravesaban. El cielo despejado contrastaba con el ánimo de Siepu, que caminaba cabizbajo, con una sombra azulada colgándole como una nube personal de vergüenza. Rena, sin captar del todo la incomodidad de su compañero, lo observó curiosa. «¿Qué te pasa? ¿No te sientes bien al bañarte?». La pregunta, cargada de inocencia, cayó como una piedra sobre el ya frágil orgullo de Siepu. Con paso cansado y la dignidad maltrecha, Siepu caminaba a la par de Rena, aún visiblemente afectado. «La próxima vez», murmuró con tono resignado, «no uses magia para quitarme la ropa». Rena lo miró, aún con expresión neutral, como si no entendiera el escándalo. «Tampoco uses magia para bañarme», añadió, cada vez más frustrado. «Y mucho menos me bañes al aire libre, en medio del campo, sin que esté preparado». Rena ladeó la cabeza, perpleja por tanta queja. Pero Siepu no había terminado. «Si esto fuera como antes, ya me habrían cancelado la cuenta». La brisa del desierto sopló, llevándose con ella lo que quedaba de su compostura. «Pero tú dijiste que querías bañarte», replica Rena, su voz tan inocente como su expresión. Siepu, con la mochila aún colgando de sus hombros, se detiene en seco. Un sudor frío le recorre la espalda, no por peligro alguno, sino por el desconcierto absoluto que acaba de instalarse entre ellos. Su rostro, azul de la impresión, refleja la típica desesperación de alguien atrapado entre la lógica de su mundo, y la lógica completamente distinta del de ella. Sí,
pero no en medio del campo y sin advertencia. Responde con un tono que mezcla vergüenza y alarma, ni quitándome la ropa así de repente. Su voz se eleva como un intento desesperado de marcar límites invisibles en un mundo donde todo parece carecer de ellos. Aún no estamos en ese punto de confianza. Exclama finalmente, como si esas palabras pudieran restaurar algún tipo de orden cósmico. Y mientras el eco de esa declaración resuena entre los árboles, Rena solo parpadea, aún sin comprender del todo el escándalo. Para ella, todo esto era parte del trato. Para Siepu, era el inicio de un nuevo colapso cultural. El silencio se instala entre ellos por un instante, interrumpido solo por el murmullo lejano del viento que acaricia la hierba alta. Siepu aún intenta recomponer su dignidad, sacudiéndose el desconcierto como quien se quita el polvo tras una caída. Rena lo observa con detenimiento. Sus ojos violetas reflejan una mezcla de lógica simple y una dulzura inquietante. Sin cambiar su expresión serena, alza la mano con lentitud y extiende el dedo, como quien va a señalar una solución irrefutable. Entonces, dice, con una pausa que no anticipa alivio, sino un nuevo sobresalto. La palabra flota en el aire como una chispa de tensión. No hay ironía en su voz, ni burla. Solo una calma que, en el contexto equivocado, resulta absolutamente alarmante. A lo lejos, un pueblo emerge entre formaciones rocosas como un suspiro detenido en el tiempo. Casas modestas, techos irregulares y calles de tierra se agrupan en un rincón del valle, envueltas en una quietud que parece ajena al paso de los años. La voz de Rena continúa con suavidad. ¿Está bien si vamos al pueblo? Sus palabras no son una orden, ni siquiera una sugerencia. Son una esperanza tímida envuelta en costumbre. Sus ojos se posan en la silueta de aquel lugar como si esperaran reencontrar algo perdido. Por allá hay un pueblo, recuerdo que, añade con una pausa cargada de nostalgia, era muy acogedor y muy animado. Pero ahora, desde la distancia, no hay risas ni voces. Solo el murmullo del viento y una quietud que no invita, sino que espera. Pero cuando finalmente cruzan el umbral del valle, el paisaje que se revela ante ellos no es el que Rena recordaba. Donde antes resonaban voces, ahora reina un silencio estéril. Las casas de madera, cubiertas de polvo y abandono, yacen como esqueletos de un pasado borrado. Un cartel caído, astillado y carcomido por el tiempo, es lo único que parece anunciar que alguna vez hubo vida allí. El viento sopla entre los callejones vacíos, levantando pequeños remolinos de arena que se disuelven en el aire, como si el mismo lugar intentara ocultar su ruina. Siepu frunce el ceño. Rena se detiene, su respiración se corta un segundo. Esto, murmura, sin encontrar palabras para lo que sus ojos ya han entendido. El pueblo acogedor, animado, ya no existe. Lo que queda es una huella silenciosa de lo que fue. Un eco sin voz. Un recuerdo derrumbado. Y entre ambos, crece una nueva pregunta. ¿Qué le ocurrió a este mundo, mientras ellos no estaban mirando? El sol derrama un velo dorado sobre las casas de techo de paja, que aún resisten como testigos obstinados del tiempo. Pero no hay niños corriendo entre callejones, ni olores de pan recién hecho. Solo el crujir seco de una hoja que atraviesa la calle vacía arrastrada por el viento. Siepu avanza lentamente, su sombra estirada sobre el suelo agrietado. Mira a su alrededor con una ceja arqueada y la expresión de quien acaba de descubrir que el menú del día era una mentira. ¿Esto es lo que llamas, animado? Pregunta, dejando que la ironía haga eco entre los muros silenciosos. Rena lo sigue unos pasos detrás, con la vista fija en el suelo. Su vestido oscuro resplandece bajo la luz, un contraste elegante en un escenario desprovisto de color humano. No responde. La pregunta de Siepu flota en el aire, como un reclamo suave dirigido tanto a ella, como al tiempo que pasó sin permiso. El pueblo, antes lleno de vida, ahora parece una pintura olvidada, hermosa en estructura, pero vacía en alma. Y sin embargo, entre tanta quietud, ambos saben que lo más inquietante no es el silencio, sino lo que podría haberlo provocado. El eco de sus pasos resuena entre los callejones del pueblo dormido, hasta que un sonido inesperado corta la quietud, gritos. No de auxilio ni de celebración, sino de algo más, cotidiano, casi absurdo. Tienes medio pie en la tumba. ¿Para qué quieres agua? ¿Y tú qué? Viejo inútil,
Bébete tu propia orina si tanto quieres. Junto a un pozo reseco, dos ancianos forcejean como si la vida dependiera de ese último sorbo. Sus voces resquebrajan el aire con la naturalidad de quien discute por costumbre, no por urgencia. Siepu se detiene, atónito. Su rostro, a medio camino entre el asombro y la resignación, gira lentamente hacia Rena, como si buscara una explicación lógica a lo que acaba de presenciar. ¿Esto es lo que llamas acogedor? A su lado, Rena permanece en silencio, una gota de sudor recorriendo su sien. Ni siquiera intenta justificar la escena. Porque a veces, incluso en su mundo, hay momentos que desafían toda defensa. Y en medio del pueblo polvoriento y el duelo verbal más insólito del día, Siepu solo puede concluir una cosa: la palabra acogedor es demasiado relativa. El bullicio absurdo de los ancianos se desvanece en el fondo, como un eco que pierde fuerza entre el polvo. Ahora solo queda el silencio. Y una pregunta inevitable. Rena da un paso más, sus ojos violetas clavados en los de Siepu con una mezcla de desconcierto y alarma que rara vez deja aflorar. ¿Qué ha pasado aquí? Su voz, suave pero firme, no suena como una acusación, sino como una herida que acaba de abrirse. Hay algo distinto en su mirada, una grieta en la imagen que guardaba de este mundo. Siepu no responde de inmediato. Su mirada se pierde por encima del hombro de Rena, hacia el pozo seco, las paredes agrietadas, el cielo que brilla igual, pero no ilumina lo mismo. Por primera vez desde que llegó, él también lo siente. Este lugar está roto. No por el tiempo, sino por algo más profundo. Algo que ni la magia, ni la ciencia han explicado aún. El silencio que se había asentado entre ambos es quebrado de pronto por una pregunta inesperada. No es emocional, ni dramática. Es lógica. Científica. Siepu se lleva una mano al mentón, su ceja arqueada con expresión inquisitiva, como si estuviera resolviendo una ecuación compleja en medio de un paisaje erosionado por el tiempo. Antes usaste magia para bañarme, dice, con la naturalidad de quien revisa un experimento, lo que significa que puedes crear agua con tu magia, ¿cierto? Rena, frente a él, permanece inmóvil. Su vestido ondea apenas con el viento seco, y sus ojos lo miran como si ya intuyera que esa línea de razonamiento no llevará a algo sencillo. Con la misma lógica incuestionable de quien resuelve un problema de primer grado, Siepu señala hacia el horizonte polvoriento con el dedo firme y la mirada brillante. Entonces ahora, crea un poco de agua, dice, como si la solución al caos fuera tan simple como decirlo en voz alta. Detrás de él, los ancianos continúan su absurda guerra por el último trago, ajenos a que, justo a unos pasos, alguien está tratando de resolver su sed, con magia. Rena parpadea. Su rostro se mantiene sereno, pero una tensión sutil le recorre la mandíbula. No por la petición, sino por lo que implica. Aún así, asiente con una sola palabra. Sí. No hay duda, no hay queja. Solo una promesa contenida en una afirmación breve. Pero bajo esa respuesta, en su interior, algo vacila. Porque crear agua no es solo cuestión de querer, sino de tener con qué. El aire cambia. Sin previo aviso, la quietud se rompe con un susurro líquido. Como un río naciendo de la nada, la energía mágica se condensa alrededor de Rena, envolviéndola en un remolino de luz azul brillante. Sus cabellos flotan como hilos de plata bajo el peso de un poder invisible, y su vestido, salpicado de estrellas, brilla con una intensidad renovada. Con un movimiento suave pero firme, extiende una mano hacia el cielo. Una esfera de agua pura, vibrante, imposible, toma forma sobre ella. Los ancianos, aún con la garrafa del ridículo en las manos, la observan boquiabiertos. Siepu contiene el aliento. ¿Eso es? Pregunta uno, con la voz rota por la incredulidad. ¿Agua? Responde el otro, como si nombrarla fuera suficiente para volver a creer en los milagros. Y allí está ella, en el centro del polvo agrietado, con la esfera suspendida sobre su palma como si el mundo girara en torno a un solo elemento, vida. No era solo magia. Era esperanza en forma líquida. Y entonces, como si el cielo mismo respondiera a un clamor olvidado, el agua estalla. Una columna azul brillante se eleva desde el pozo con fuerza indómita, salpicando el aire con gotas que brillan como cristales danzantes. La explosión líquida rompe la quietud del lugar como un rugido de vida. ¡Bah!
exclama uno de los ancianos, tambaleándose hacia atrás con los brazos abiertos y una mezcla de sorpresa, alegría y pánico en su rostro. El otro apenas alcanza a cubrirse mientras el chorro desbordado lo empapa, como si la sequía de años hubiera decidido vengarse en un solo segundo. La tierra sedienta bebe con urgencia. Los rostros arrugados se iluminan. Y, por un momento, no hay quejas, ni gritos. Solo risas, torpes y emocionadas, como de niños viendo llover por primera vez. La explosión de agua ha cesado, pero el milagro permanece. El pozo, que hasta hace un instante era solo un agujero seco en la tierra, ahora rebosa con un líquido cristalino que brilla bajo la luz del sol como si cada gota llevara consigo una promesa cumplida. Uno tras otro, los aldeanos se acercan. Sus rostros, endurecidos por el tiempo y la escasez, se transforman en expresiones de asombro infantil. «Es agua de verdad», grita uno, como si temiera que al parpadear, todo se desvanecería. «¡Agua!», resuena otra voz, quebrada por la emoción. No es solo alivio. Es redención. El pueblo, que había olvidado cómo se sentía la esperanza, ahora la sostiene entre las manos, tibia y líquida, como si pudiera lavarse el pasado en un solo sorbo. Y en ese instante, el mundo no gira alrededor del poder, sino de la gratitud. Donde antes había indiferencia, ahora hay rodillas dobladas en la tierra. Donde antes había gritos absurdos y peleas triviales, ahora solo se escuchan súplicas. «Señora bruja, por favor, sálvenos. ¡Sálvenos!». Las voces se alzan como un coro desesperado, reverberando en la plaza polvorienta, envolviendo a Rena y Siepu en un círculo de fe repentina. Los aldeanos se postran sin dudar, algunos con la frente rozando el suelo, otros alzando las manos como si invocaran la lluvia misma. Y allí, en el centro de esa escena casi sagrada, Rena permanece inmóvil. Su figura, pequeña pero firme, proyecta una sombra larga junto a la de Siepu, que la observa de reojo, sorprendido por el giro brusco de los acontecimientos. Ya no es una chica más. Ya no es solo la invocadora, ni la compañera de viaje. Para ellos, se ha convertido en un faro. Y en un mundo que había olvidado cómo pedir ayuda, bastó una chispa de magia para que volvieran a creer. El agua tiembla suavemente en la superficie del pozo, como si aún no terminara de creer que ha vuelto a existir. Las piedras que lo rodean, agrietadas y polvorientas, parecen absorber cada destello de humedad como un suspiro largo contenido durante años. Y aunque el milagro ha ocurrido, una voz se alza con un peso que lo ensombrece todo. Los campos del pueblo están todos secos. Hay pozos secos por todos lados. La frase cae como una sombra sobre el reflejo de esa pequeña victoria. Es una verdad dura, sin dramatismo pero implacable. Porque un solo pozo no basta. Una chispa no enciende una aldea. Un acto de magia no reconstruye un mundo. Y así, mientras la esperanza brota, la realidad también vuelve a recordarse. La sequía no es solo física. Es profunda, sistémica, silenciosa. Y frente a ese vacío, una hechicera y un forastero deberán decidir cuánto están dispuestos a llenar. Ambos miran hacia el pozo. El reflejo del agua, tenue y pálido, apenas alcanza a cubrir el fondo agrietado. Es más un charco que un recurso. Más un recuerdo que una solución. Siepu se inclina ligeramente hacia adelante, su mirada cargada de análisis. Pero esta vez no hay chistes, ni quejas. Solo un diagnóstico frío, dicho con la calma de quien ha visto suficiente para entender el peso del problema. En el fondo de los pozos solo queda una capa delgada de barro sucio, dice. Los aldeanos pelean entre sí por un poco de agua. Rena escucha con los ojos bajos, su expresión ensombrecida por una culpa que no ha elegido, pero que la alcanza igual. Sus dedos se entrelazan frente al vestido, apretados, como si también buscaran sostener algo que se desmorona. La magia que brotó con fuerza minutos atrás. Ahora se enfrenta a algo más difícil de conjurar. Una solución duradera. El pozo, visto desde adentro, revela su verdad más cruda. No hay fondo lleno, ni reflejo sereno, solo un vacío pálido teñido de tierra seca. Desde arriba, Siepu y Rena se asoman, como dos figuras observando no solo la profundidad de la piedra, sino la del problema. Esta región sufre una grave sequía, declara él, con tono firme pero sin dramatismos. La frase no es nueva.
Es la conclusión inevitable de todo lo que han visto, de cada grieta en la tierra, de cada súplica ahogada en polvo. Pero al ponerla en voz alta, algo cambia. Porque nombrar una verdad también puede ser el primer paso para enfrentarla. Y ahora, mientras sus rostros se reflejan apenas en el barro turbio del fondo, saben que ya no basta con mirar desde arriba. El sol cuelga alto en el cielo, como un testigo implacable de todo lo que ocurre bajo su mirada abrasadora. Los rayos caen rectos, sin piedad, pintando la tierra con una claridad hiriente que no permite esconder nada. Y desde el suelo reseco, una voz se eleva con la fuerza de una esperanza aún frágil. Señora bruja, ¿acaso usted es la ayuda que mandó la jefa del pueblo? La pregunta se lanza hacia el cielo despejado, como una plegaria disfrazada de curiosidad. No se pronuncia con exigencia, sino con el temblor de quien necesita creer que, esta vez, alguien vino a responder. La tarde avanza lentamente, y en medio del calor persistente, el sonido metálico de un martillo golpeando madera marca el ritmo de una pausa inesperada. No hay urgencia, solo reflexión. Siepu trabaja en silencio, mientras a su lado un niño observa con los codos sobre las rodillas y el rostro entre las manos, como si el mundo entero cupiera en su pequeña mirada. Rena, sentada frente a un barril, hace brillar una pequeña esfera de agua entre sus manos. Su vestido reposa con elegancia, pero su expresión es solemne. Entonces, la voz del niño rompe el silencio con una madurez que duele. Todos dicen que ella nos abandonó para huir, y nos dejó a los hombres inútiles esperando la muerte. Pero tras ese juicio popular, el niño guarda una verdad propia. No habla desde el resentimiento, sino desde la memoria. Pero la jefa del pueblo siempre se ha esforzado por asegurar las cosechas, realizar los rituales, e incluso brindar atención médica. Ella no es ese tipo de persona. Sus palabras, aunque suaves, tienen peso, como si la inocencia pudiera distinguir lo que muchos adultos han preferido olvidar. Y en ese momento, Rena escucha. No como bruja, ni como salvadora, sino como alguien que acaba de heredar una promesa que no le pertenece, pero que quizás ya no pueda ignorar. El ambiente, que antes cargaba con la sombra de la sequía, se llena ahora con la luz de una declaración inocente. Yo también quiero ser como el hermano mayor, exclama el niño con entusiasmo, los ojos brillando como si acabara de descubrir su destino. Siepu se mantiene en silencio, masticando una ramita entre los dientes mientras continúa trabajando. No dice nada, pero una sonrisa casi imperceptible se dibuja en su rostro. Cuando crezca, quiero convertirme en el sirviente de una bruja. Rena gira el rostro con suavidad, sorprendida por la espontaneidad del niño. Sus ojos se abren con ternura y un dejo de tristeza. No por lo que el pequeño desea ser, sino por lo que esa frase representa: esperanza, admiración, y sobre todo, una confianza que nadie más había tenido en ella sin pedir nada a cambio. El niño frunce el ceño, confundido, mientras observa la esfera luminosa en las manos de la bruja. Sus palabras resonaban con inocencia, pero Rena lo corrige con serenidad. No es un sirviente, dice, con la mirada fija en el agua mágica que gira entre sus dedos. Es una bestia invocada. El niño abre los ojos con asombro, apenas entendiendo la diferencia, pero sintiendo que aquello suena mucho más importante. ¿Bestia invocada? Repite en voz baja. ¿Es más fuerte que un sirviente? La bruja guarda un instante de silencio. Su mirada se suaviza, los destellos en sus ojos violetas brillan como estrellas apagadas por el tiempo. La luz rosada que la rodea no es solo un efecto de magia, es una pausa íntima, una decisión tomada desde el alma. Entonces, simplemente asiente. Sí. Una palabra breve, pero firme. No hay arrogancia ni duda. Solo certeza. La bruja permanecía serena, con esa elegancia natural que la envolvía como una aura silenciosa. Su voz, suave pero firme, rompió el momento. Mi bestia invocada es muy poderosa. Sus palabras se impregnaron de una calma peligrosa, como quien advierte sin necesidad de alzar la voz. Siepu, ajeno al tono solemne, apenas notó como una pequeña mano descansaba con familiaridad sobre su cabeza. Su expresión se volvió de inmediato la de un cachorro satisfecho, incapaz de ocultar el placer de ser mimado. Pero bastó un instante para que la dignidad le estallara por dentro.
¿Qué clase de trato para un perrito es este? Con los ojos entreabiertos y el orgullo herido, Siepu proclamó con tono épico, como si se estuviera defendiendo ante un juicio celestial. Soy un ser humano, perteneciente al filo Cordados, clase mamíferos, orden primates, familia Hominidae, género Homo sapiens. Mientras tanto, Rena apenas parpadeó. Para ella, más allá de las clasificaciones biológicas, su bestia invocada seguía siendo eso, suya. La brisa del desierto cargaba polvo y sequedad, pero también apresuraba los pasos de un niño que venía corriendo con el rostro encendido y los ojos llenos de urgencia. «Señora bruja», gritó con voz aguda, rompiendo la calma del momento. Rena giró apenas el rostro, su mirada violeta reflejando no sorpresa, sino atención inmediata, como si cada palabra que llegara a sus oídos pudiera marcar el inicio de algo más grande. Rena lo observa en calma, como si reconociera la sinceridad detrás de aquella petición. ¿Podría ayudar también a mi familia?, preguntó el niño, con voz temblorosa pero decidida. Todos en el lugar se quedaron en silencio. No había súplica, ni queja, solo esperanza. En medio de una tierra reseca y corazones agrietados por la sequía, una chispa de fe aún persistía. La bruja cerró los ojos, como si el peso de las súplicas y el dolor de la tierra la atravesaran de golpe. Una gota de sudor descendía por su rostro, pero no era por el calor del sol abrasador. Era por la carga de una promesa que no había hecho, y que ahora no podía evitar. Abrió los ojos, y esta vez no brillaban con magia, sino con algo mucho más humano, compasión y agotamiento. «Bien», dijo en voz baja. Siepu, sorprendido, no pudo evitar mirarla con asombro. No por su poder, ni por su título, sino porque, en ese instante, ella eligió seguir esforzándose. Apenas pronunció su promesa, Rena tambaleó. Su cuerpo, frágil bajo la luz del mediodía, perdió fuerza por un instante. Siepu, con un rápido instinto y preocupación, la sostuvo antes de que cayera al suelo. Exclamó alarmado, sintiendo la liviandad en sus brazos. Desde atrás, el niño gritó, con la voz cargada de culpa y temor. La señora bruja seguro está agotada por usar tanta magia. Rena, con los párpados cerrados y el sudor perlando su rostro, no negó nada. Su debilidad hablaba por sí sola. Pero ni una queja salió de sus labios. Siepu la sostuvo con delicadeza. No dijo nada, pero en su silencio, se leía una mezcla de respeto, asombro y algo más profundo. Con el aliento tembloroso y los ojos vidriosos, Rena alzó la mirada hacia el muchacho que aún la sostenía. Sus labios se entreabrieron, apenas un susurro escapó. «Yo puedo». La voz era débil, pero cargada de voluntad. A pesar del agotamiento, del peso de la magia y del mundo que parecía reposar sobre sus hombros, había en ella una chispa intacta, la determinación de no rendirse. Siepu la contempló en silencio, sintiendo algo más profundo que admiración. Por un instante, no era una bruja ni una figura de poder, era una joven decidida a cumplir lo que había prometido, sin importar el costo. Con un gesto inesperadamente suave, Siepu alzó la mano y tocó su frente con un dedo, justo entre sus cejas, como si intentara calmar el torbellino de emociones que se reflejaban en sus ojos violetas. «Está bien», susurró. No era una orden, ni siquiera un permiso. Era un consuelo. Una certeza silenciosa de que no tenía que cargar con todo sola, de que alguien más estaba dispuesto a sostenerla si volvía a tambalearse. Ella no dijo nada, pero sus mejillas se tornaron levemente rosadas. Y en su mirada, ya no había duda, solo un brillo tenue, nuevo, que hablaba de confianza. «Descansa bien», dijo con ternura, acariciando suavemente su frente. Rena, recostada en su regazo, parpadeó con lentitud mientras sus ojos comenzaban a cerrarse. Por primera vez, su expresión no mostraba preocupación y firmeza, sino una paz silenciosa, una vulnerabilidad que rara vez se permitía mostrar. Siepu permaneció en silencio, vigilando cada pequeño gesto, cada respiro tranquilo. Sabía que no solo era una poderosa bruja, también era alguien que cargaba con más de lo que dejaba ver. Con un golpe seco, Siepu abrió la puerta con el pie. La habitación estaba tranquila, iluminada por la suave luz del atardecer que se colaba desde el desierto. Una vela parpadeaba cerca de la cama, como si hubiese estado esperándolos.
Avanzó en silencio, con Rena entre sus brazos. Ella dormía profundamente, acurrucada, con la respiración calmada y su rostro por fin relajado. Cada paso suyo era suave, cuidadoso, como si temiera romper la quietud de ese instante. La depositó sobre la cama con delicadeza, asegurándose de que su cabeza quedara bien apoyada, y se quedó un momento mirándola, como si cargarla no hubiese sido solo una cuestión de peso, sino de confianza. Siepu arropó a Rena con cuidado, como si el más mínimo movimiento pudiera despertarla. Su respiración seguía tranquila, y su rostro sereno reflejaba el cansancio tras haber entregado tanto de sí misma por los demás. Se quedó a su lado por un momento, observándola en silencio. Luego, con una sonrisa suave y un dejo de preocupación en los ojos, murmuró: «No hace falta que te agotes tanto», dijo mientras alisaba la manta sobre ella, «para que ellos consigan agua por sí mismos». La luz del atardecer se filtraba por la puerta abierta, proyectando su silueta contra el desierto. Sabía que su poder era valioso, pero también sabía que no todo debía depender de ella. Había cosas que las personas debían aprender a hacer solas. Con ese pensamiento, dio un paso fuera, dejando que el viento cálido acariciara su rostro. La noche envolvía al pueblo con su manto estrellado, y el silencio era apenas interrumpido por el goteo constante del agua. Bajo la tenue luz lunar, se alzaban unas estructuras simples pero ingeniosas, redes extendidas capturando la humedad del aire. Las gotas brillaban como cristales suspendidos, cayendo lentamente dentro de grandes recipientes. «Yo tengo una solución», se oyó una voz decidida en la oscuridad. No era magia. Era conocimiento. Un sistema que permitiría al pueblo recolectar agua cada noche, sin agotar a nadie, sin depender de milagros. Solo hacía falta mirar al cielo y saber cómo recibir su regalo. El cambio había comenzado. Si esta narración te ha gustado, recuerda apoyar el canal con tu suscripción, un pulgar arriba y tus comentarios, que siempre nos motivan a seguir creando. Comparte este video con otros amantes de las buenas historias. Muy pronto volveremos con nuevas emociones y giros inesperados que no querrás perderte. Quédate con nosotros, la aventura continúa.